son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Esto es un servicio público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una de las páginas más interesantes de la historia de Cuba, en donde la literatura y la política se unen apasionadamente. Hemos tenido en la historia literatos como Martí, que hizo la mejor poesía, hizo la mejor crítica periodística y además era el apóstol de la independencia. Pero no hemos tenido, que yo sepa, una familia literata y patriota, la familia íntegra, completa. Y en el día de hoy vamos a dedicar Cuba y su historia a este tema, la familia Borrero. Primero, el libro es un libro apasionante, es un libro de varias generaciones, prácticamente cubre casi todo el siglo XIX y parte del siglo XX. O sea que estamos hablando de más de un siglo de una familia camagüeyana. Los camagüeyanos obviamente tienen toda una tradición literata y patriótica inmensa y por supuesto ellos heredan. Y comienza toda esa historia de entrega a la patria con Joaquín de Agüero, que es fusilado en la conspiración de Narciso López en 1851. Pero bueno, en el día de hoy, repito, estamos en un programa excepcional de la historia cubana, me refiero a la familia Borrero, y para acompañarnos en este atrevimiento histórico, tenemos a Octavio de la Soirée, hijo de la Soirée, el famoso literato y crítico de arte. Bienvenido a Cuba y su historia, Octavio, ¿cómo tú estás? Muchísimas gracias, Armando. Muy bien, buenos días. Bueno, pues aquí estamos en un esfuerzo de historiografía, yo diría único. El libro que tú terminas, que empezó tu padre, es un libro, me parece espectacular, es un libro único. Háblanos un poco por qué tú decides continuar esa obra tan rica en literatura y en patriotismo. Bueno, en primer lugar, mi padre siempre quiso que este libro se publicase. Y lo tenía preparado como desde 1970 más o menos, pero una cosa u otra, ganarse el pan de la vida diaria, el hombre no tuvo dinero para reunir suficiente para publicar esta obra. Y se murió con esta pena, la cual se me quedó grabada a mí y dije, algún día si tengo la oportunidad, vamos a ver lo que hay ahí. Y efectivamente tuve la oportunidad después de jubilarme y logramos publicar la obra. Son artículos que él comenzó a escribir cuando conoció la obra de Esteban Borrero Echeverría desde 1940. Empezó a publicar en el periódico Avance, la gran mayoría, y poco a poco fue conociendo la obra completa de Esteban, y entonces por ahí conoció también la obra de la hija famosa, la malograda poeta, a Juana Borrero, una de las glorias de Cuba. Claro. Ahora yo quisiera detenerme un poco en don Esteban, que es el padre de la familia, ¿no? Que obviamente se destaca, o sea, primero por ser la figura más alta del tronco familiar, pero a su vez, háblanos un poco de él. Vamos a hablar un poco de don Esteban, porque don Esteban le aporta, o sea, si hay genes de genialidad literaria y patriótica, de ahí vienen. De ahí vienen. Su padre recuerda que Esteban de Jesús también fue patriota cubano. En el 51, después de los de Agüero y Narciso López, se fue para el exilio, estuvo en México, en los Estados Unidos, en Nueva York, y desde ahí publicó contra el colonialismo en Cuba, mucho trabajo. Tuvo que regresar por problemas de salud y se va también en el 68, cuando la primera guerra de independencia. O sea que por ahí empieza la cosa. El hijo, Esteban Jr., o sea, el hijo de Esteban Borrero Echeverría,
A los 16 años, 17 años y pico tenía cuando comienza el 68. Yo quería, perdona que te interrumpa por el tiempo. El tiempo en televisión es a veces muy traicionero. Vamos a llegar al hijo porque el hijo es clave en toda esta historiografía, ¿no? Sí. Pero hay un escalón intermedio entre don Esteban y el hijo, que es Martina Pierra. Yo creo que tenemos que detenernos 5 minutos en Martina o tal vez un poco más. Y Martina es mucho que decir también. Esteban, los dos son de Puerto Príncipe, en Camagüey. Tanto Esteban, la familia Borrero, como la familia Pierra Agüero. Martina es una patriota, desde los 14 años está escribiendo poesía, Una noche de luna, se hace famosa. Después, 4 años después, en el 51, cuando le entrega a su primo, en primer lugar se va con él a la Manigua, a la rebelión. Estamos hablando de Martina Pierra. Martina Pierra, se va con su primo, que es Joaquín de Agüero, ¿verdad? Se van a la Manigua los dos, ella le entrega un poema, un soneto titulado A los camagüeyanos, que es famoso, y después, naturalmente, después que fusilan al pobre Joaquín de Agüero, Martina Pierra le escribe un poema también a la muerte de Joaquín de Agüero, que es antológico. Sí, ese es un poema, yo diría, que marca una época en la literatura cubana. Ajá. Entonces, Martina, después de haber sido, se escapó. Hay una anécdota muy interesante, que no sé si tendremos tiempo de contarla, por la cual ella engaña a las autoridades porque fusilan a Joaquín de Agüero, a su hermano Adolfo Agüero, que también estaba en el grupo. Un oficial español, amigo de su padre, entrega un documento diciendo que tenía ataques de locura y por eso no lo fusilan, pero lo mandan a Ceuta, ¿verdad? Pero la pobre Martina la tienen encerrada en la casa durante 2 o 3 años, pierden todas las propiedades de la familia, termina en La Habana y se hace actriz. La tienen 3 años prisionera. Sí, y entonces se va, pero logra escaparse, no está prisionera. No está prisionera. Ella hace un estratagema muy bien, muy interesante. Cuando ella le entrega los documentos a Joaquín de Agüero, que son documentos de la rebelión y también los poemas, lo hace con letras de molde, como si se estaba de moda en Cuba en esa época, claro, que venía de los Estados Unidos, claro, pero no la hace con letra cursiva. Y entonces cuando la tiene en el Consejo de Guerra, ella la manda a escribir y ella escribe todo con letra cursiva y sale absuelta. Claro. O sea que ella no está prisionera, está bajo observación en su casa. Pero la tienen vigilada. Bajo vigilancia. Hasta que por fin a los 2 o 3 años tiene la oportunidad de irse para La Habana, se casa con un abogado ahí muy, muy importante, José de Poó, y tiene varios hijos y hace su vida ahí como actriz y sigue escribiendo, porque participa en muchas obras de teatro en La Habana y sigue escribiendo poesía. O sea que Martina, mire qué curioso, amigos de Cuba y su historia. Martina no solamente es escritora, no solamente es patriota, sino después es artista. Y termina en La Habana actuando. Actuando en muchas obras de Tomás Rodríguez Rubí, que era el escritor popular de esa época, La trenza de sus cabellos, Borrascas del corazón, ese tipo de obras. Ahora, hay una hija de Martina, vamos a pasar ahora a Esteban. Hay una hija de Martina, Consuelo, que se casa con Esteban. Háblanos un poco de Esteban, el hijo de don Esteban Borrero. El hijo de don Esteban, el hijo de Esteban de Jesús. Esteban Borrero Echeverría, a los 17 años, viene a la guerra, esa es la primera guerra de independencia, y se va para la Manigua con su madre, que no lo quiere abandonar, y arrastran también a su hermano y a su hermanita más chiquita. Se van todos para la Manigua. Para hacer una larga historia, estuvo en el combate de las Tunas, sobresalió en ese combate, lo hirieron 2 veces, uno de bala en la pierna, uno de un machetazo en la cabeza, sobrevivió todo aquello, y cuando lo toman prisionero, ya que no tenían ni cartucho para defenderse ya, no tenían asistente, el hombre ya coronel, ya lo han hecho coronel, y entonces usted regresa al pueblo, lo tienen vigilado, tiene que pasar por la estación de policía, personificarse todos los días, y
poco a poco se va para La Habana, lo quería mandar para Isla de Pino como prisionero, pero logró quedarse en La Habana, arregló zapatos, que aprendió a hacerlo en la manigua, se hizo encuadernador también, varios trabajos manuales, hasta que, como él había ayudado a su madre cuando tenía una escuela privada en la casa porque su padre se había ido al exilio, aprendió a ser profesor, consigue un trabajo de profesor, sigue estudiando, se inscribe en la escuela de medicina, tiene 2 trabajos, uno de día y otro de vicedirector de la escuela nocturna. Estudia cuando puede, de 11 a 2 de la noche, de 11 de la noche a 2 de la mañana todos los días, y se hace médico por su esfuerzo, y ahí comienza la otra etapa de su vida. Ya puede escribir a gusto, que es lo que le gusta a él, porque tiene esas 2. Y durante la guerra fue herido. 2 veces. En 2 ocasiones. En la cabeza y en la pierna, sí. O sea, que era un combatiente sin duro. tacha, duro. Y coronel, llegó a ser coronel, o sea, claro, que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces... Y ahora viene su obra literaria. Hay una cosa interesante en la obra literaria de Esteban Borrero Echevarría, hijo de Ana Echevarría, ajá, si la memoria no me falla. Sí, sí, señor. Bueno, hay una cosa interesante, y es que Enrique José Varona, en su época de principios de siglo, del año 30, 40, declara que Esteban Borrero Echevarría era una de las mentes literarias más sólidas de la Cuba de esa época. Es el hombre de más talento que he conocido en mi vida, verbatim, fue lo que dijo Enrique José Varona. Y dicho por Enrique José Varona, tiene un valor tremendo, ¿verdad? Sí, no, el clásico cubano, no digo yo. No digo yo. Entonces, pues comienza su vida moderna, o sea, en el sentido que su carrera profesional de médico de la papelera de Puentes Grandes, ayuda a mucha gente en La Habana, se hace amigo de Julián del Casal y... bueno, porque hay una escuela del modernismo en Puentes Grandes muy importante. Sí. Y ahí se une él a esa escuela. Él quería saber si los poemas que escribía su hija Juana Borrero tenían mérito. Pero no quería que se lo dijese nadie de su familia, ni lo quería decir él. Y se busca a Julián del Casal. Claro. Y Julián del Casal le da el visto bueno y le dice, para escribir esto a los 14 años, a los 12 años, esa muchacha es un genio. Y desde ahí empieza la reunión de Julián del Casal, las visitas a su casa con Juana Borrero. El comienzo del modernismo empieza ahí. Empieza, bueno, y Puente Grande en La Habana se convierte en el centro de esa... Ahí donde estaba la casa de ella, en Puente Grande. Ahí mismo. Así que por ahí comienza eso, hasta que llega el 95 y un amigo, un conocido que trabajaba para el gobierno le dijo, oye, estás en la lista de los sospechosos que van a ser detenidos en cuanto el nuevo capitán general Valeriano Weyler llegue aquí a La Habana dentro de 2 días. E inmediatamente sale corriendo con la ropa que tiene puesta, con toda su familia, y esta vez se va al exilio como su padre, esta vez se va a Cayo Hueso, y por desgracia, cuando llegan a Cayo Hueso, lo primero que pasa es que muere la pobre Juana Borrero de tuberculosis. Pero eso amigos de Cuba y su historia, como dijimos al principio del programa, estamos hoy moviendo, estamos compartiendo, estamos en cierto sentido atreviéndonos a descifrar una página de la historia de Cuba que yo diría que es gloriosa y que es única, porque no es el patriota literato como era Martí o como lo fue recientemente Reinaldo Arenas, no, es la familia patriota literaria, me refiero a la familia Borrero, y para eso hemos tenido una suerte tremenda de tener a Octavio de la Suárez con nosotros, que además acaba de terminar el libro que comenzó su padre sobre la familia Borrero. Entonces hemos hablado primero de don Esteban de Jesús, después pasamos a Martina Pierra, familia de Joaquín de Agüero, que además le dedica una obra literaria tremenda, y después vamos a llegar ahora al matrimonio de Esteban con Consuelo, una hija de Martina Pierra, que es importante, pero bueno, ahí te dejo. Y vamos a ver también, mientras tú nos descifras esta nueva rama familiar, algunas fotos de la familia. Muy bien, muy bien. Así
El matrimonio es de 1873. Tienen 13 hijos, 7 varones y 6 hembras. Los varones no sobresalieron, pero por nada, pero las hembras fueron 5 poetas y un ensayista. Todas sobresalieron en su obra. Tenemos a Dolores Borrero, con mucha poesía escrita, a Ronda Lírica, el canto a las mujeres literatas en Hispanoamérica. Viene Juana Borrero, cuya obra requiere por sí. Esa foto del libro. Este es Esteban de Jesús Borrero a Betancourt, que es el abuelo de la familia. Es el padre de todo el tronco familiar. El padre de todo el tronco. Aquí está la familia Borrero. Borrero está a la derecha, arriba, junto a su madre, que está a la izquierda, perdón. Debajo de la madre está el cuñado de Borrero, que era un pintor también, casado con Elena, la hermana de Esteban Borrero, y el resto de la familia. Ahí están todos. Se ve Juana, se ve Dulce María, se ve Ana María, se ve Dolores, está todo el mundo ahí. Bueno, vamos a seguir, Octavio, con la familia de Esteban, con Consuelo, que es la hija de Martina Pierra, sí, porque tienen 13 hijos, lo acabas de decir, pero bueno, vamos a ahondar en eso porque es importante. Tienen 13 hijos. Consuelo sabía tocar el piano deliciosamente, era una tremenda ama de casa, porque en esa casa siempre había, para cualquier visita inesperada, siempre había hospitalidad. La pobre mujer tuvo 13 hijos, más unos 4 que murieron más, o sea que tuvo demasiados partos, estaba delicada de salud y eso la va a llevar a la tumba en 1906, pero bueno, no nos adelantemos. Las hijas, que son los genios. Esos son los genios. Dolores es muy importante, ya la mencioné, pero Juana Borrero es uno de esos genios que vienen a la vida de vez en cuando. Muere al cumplir los 18 años en Cayo Hueso, pero ya tiene su obra hecha prácticamente. Hay una obra de ella que se llama El Epistolario, que es el conjunto de todas las cartas que le escribió su novio a Carlos P. Urbach, donde demuestra su corazón, demuestra su personalidad, quién es. Toda la poesía de ella está en la prosa, como dijo Goethe. Y es muy interesante porque toda la obra de ella, me refiero a Juana Borrero, se la dedica a su enamorado, Carlos Pío Urbach, que es una cosa única también, o sea, una mujer fiel, enamorado del hombre que quería que fuese su compañero de vida. Así mismo. Y entonces escribe todas esas cartas donde le abre su corazón. Y eso dura 4 años, el noviazgo dura 4 años, un noviazgo vigilado, porque el padre Esteban sabía muy bien que a la gente joven hay que vigilarla, ¿no? En esa época, especialmente a los enamorados, en esa época, ¿no? Así que tuvieron una relación así por carta, mucho más que en persona. Pero bueno, a Juana, ¿qué se puede decir? Bueno, Juana es única. Es única, es pintora. Es pintora reconocida por el pintor establecido de esa época, que es Armando Menocal, reconocida. Es también... Que por cierto, Menocal es pintor de la Manigua. Pintor de la Manigua también, porque yo creo que está emparentado con el que fue presidente, que también estaba en la Manigua. Sí. Hay un cuadro de él y pinta Menocal. Al que fue presidente. Ajá. Entonces, Juana tiene una obra poética que es sorprendente. No solamente es el genio que tiene Juana también, sino que Juana era muy leída y muy escribida, como decimos nosotros. Sí. Juana leía todas las revistas de su padre, de París, de Francia. El padre era médico y estaba al tanto en las cosas de la ciencia y en las cosas de las letras. Y Juana tragó todo aquello, aprendió francés de paso y estaba al día en todas las modalidades de la época. Tú sabes que comparto esta anécdota porque a mí los amigos oyentes hay que enriquecerlo, ¿no? Cuando yo me leí la obra de Juana, o sea, el epistolario de Juana, me acordé de Martín.
no creo que tenga ninguna relación, pero Juana usa en un poema del epistolario, abráceme, despiérteme, vénsame. Y me hizo recordar, y yo te lo comentaba antes de comenzar el programa, la famosa obra de Martí cuando conoce en México a Rosario de la Peña, Sí. una artista mexicana muy hermosa, que Martí se enamora de ella y le escribe, vénsame usted. Cuando leí esa frase de Juana, me acordé de Martí. No creo que tenga ninguna relación, pero bueno, es una anécdota peculiar. No creo que haya ninguna relación de influencia, porque recuerde que Martí escribe en Nueva York, no se conoce en Cuba, Versos Libres y Ismaelillo, sus dos obras claves, y por ahí Juana estaba en su casa, pero también tengamos presente que Juana en 1892, cada vez que Esteban viajaba, llevaba una de sus hijas, o era Dolores o era Juana, y esta vez fue Juana la que fue a Nueva York, donde conoció a José Martí. Sí, lo conoció, sí. Entonces, que haya leído algún poema de él no me sorprende en lo más mínimo, porque fue una reunión en el Hotel Chickering donde se establecían los cubanos independentistas que querían la independencia de Cuba y se reunían ahí y leían muchas poesías en todas las relaciones. Y a mí me llama la atención el término, porque Juana le dedica este poema a su novio. Y le dice, vénsame, abráceme. Quiéreme. Es una entrega Mírame. Total, sí, es una entrega total. Sí que lo es. No me extrañaría nada. Sí. Pero esa es la oportunidad que tuvo Juana de estar en Nueva York, de conocer al apóstol y después regresa a Cuba, desgraciadamente. Aparte de su poesía, que está, gracias a Dios, fue recolectada, fue unida en 1966. Da gusto leer la poesía de Juana. 12 volúmenes gigantescos de poesía. La pintura no se conoce mucho porque se quedó en la casa de las hermanas, ¿no? Mercita fue la más joven. Sí, pero Menocal, que era un pintor reconocido, en cierto sentido habla muy bien de la pintura de Juana. Sí. Juana fue un genio. Es ese tipo de lumbreras que pasan una vez cada 100 años. Fue un genio, indiscutiblemente. Pero ese gen, ahí vienen los genes, ¿no? Esa genialidad viene de Esteban de Jesús. O sea, por ahí viene el tronco familiar. Y claro, ese tronco familiar se empata con Martina Pierra, que es otro genio. Entonces, por eso. Se alimenta la genialidad. Son dos familias que se unen y los dos se las traen. Son de genios, son gente gente poco fuera de lo común y muy echado para adelante, muy patriotas todo desde el primer momento. Juana tiene unos poemas, Las hijas de Ran, por ejemplo, Rebe o Apolo, unos poemas que ella escribe del principio, donde se ve que estaba al día de lo que era el parnasismo, lo que era el impresionismo, lo que era el simbolismo, todas esas corrientes que se estaban formando en Europa en esa época. Ella estaba al tanto de eso en ese momento, mientras estaban sucediendo. Por eso la poesía de ella tiene tanto que ofrecer, aparte de que sabe escribir muy bien y se ve que sabe que el pensamiento de ella es espectacular, porque Juana escribe sin prestarle atención a la gramática. Ahora, Octavio, lamentablemente estamos en la fase final del programa y no podemos despedirnos sin compartir con los amigos televidentes la muerte de Juana Borrero. Hubo una incógnita que no se sabía dónde estaba enterrada Juana Borrero y hay todo un esfuerzo. Háblanos de ese esfuerzo para encontrar los restos de Juana Borrero, que sería la parte final del programa. Con muchísimo gusto. Mercita Borrero era coleccionista de papeles viejos, como su padre, como Esteban, y ella reúne todos los papeles de la familia. Ella es la única que queda viva desde 1970, y ya han muerto todos menos Mercita Borrero. Y una vez le expresa a mi padre su preocupación por morirse sin saber dónde estaba enterrada Juana Borrero. Como ustedes recuerdan, Juana Borrero y toda su familia llega a Cayo Hueso en 1895. Ahí está la tumba. Y a los 6 meses muere prácticamente. O sea que es enterrada, los Borreros no tenían dinero, es enterrada por caridad de unos vecinos, que es la familia Cordero.
Y esa información la tenía Mercita en una carta de su padre que ella encontró. Bueno, por esa información descubren los restos de Juana Borrero. Ella le da esa información a mi padre y mi padre le dice, en cuanto tenga tiempo me voy a preocupar de esto, porque mi padre temía que pasase con los restos de Juana Borrero lo que pasó con lo de José María Heredia, que se perdió en Toluca, y lo echaron en la fosa común. Y mi padre se encuentra con un colega de la Escuela Profesional de Periodismo, Manuel Márquez Sterling, que es Federico Giver, que era fotógrafo. Y los dos van a Cayo Hueso y encuentran 8 tumbas de los Borrero. Y en una de ellas estaba Juana. De los Corderos. Y en una de ellas estaba Juana. Al grupo se une un médico forense, el doctor Osvaldo Morales Patiño, que es quien la identifica. Sí. Y dice, eso es una joven de unos 18 años, tiene estas características, Bueno, Octavio, ya llegamos a los restos, estamos llegando al final en un minuto, 2 minutos que nos queda. Haznos un resumen de la familia Borrero, porque hemos dicho que genio, hemos hablado de Juana, de Jesús, después del matrimonio con Consuelo, la hija de Martina Pía. Haznos un resumen, porque tú eres el que has escrito este libro, o has terminado este libro que comenzó tu padre. Un resumen un resumen corto, es que este libro es una crónica de 3 generaciones sucesivas de notables hombres y mujeres de letras que fueron el orgullo de Cuba. Punto. No solamente está Esteban de Jesús, que comienza el tronco de los Borreros, está Martina Pierra y Agüero, que comienza el tronco de los Pierra y Agüero, porque los Pierra fueron se destacaron tanto en patriotismo como los Agüeros también. Y entonces por ahí comienza todo ese tronco. Y el hermano de Esteban Borrero, Manuel, también era poeta. La hermana Elena también era poeta. Y entonces tenemos 5 mujeres poetas: Dolores, Juana, Dulce María, Dolores, Juana, Elena, Mercedes, Dulce María y Mercita. Mercita. Bueno, te tengo que interrumpir porque hemos llegado al final. Lamentablemente, hubiésemos podido seguir hablando con Octavio minutos y minutos y horas, porque es una familia heroica, única, genial, de patriotas y literatos. Estamos hablando de la familia Borrero y, por supuesto, le anunciamos que vamos a tener un segundo programa sobre la obra de todos ellos. Así que por hoy terminamos con el marco familiar. Le agradezco mucho a Octavio de la Suárez que me haya acompañado y que los haya ayudado a ustedes a conocer a una familia que es única en la historia de Cuba, porque todos eran genios, literatos y patriotas. Gracias a Octavio de la Suárez y amigos de Cuba y su historia. Nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de